Hola, el día de hoy vamos a trabajar una nueva edición de su programa Cosechando Cultura. Les recuerdo mi nombre, soy Lady Yareli Orozco Cortés. Actualmente curso el quinto semestre de la especialidad de español con el catedrático José Enrique Sauceda Toba. ¿Qué vamos a trabajar? Les comienzo a explicar. Vamos a analizar una obra. Esta obra se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, por el autor Bernal Díaz del Castillo. Vamos a conocer un poco más de él. Datos biográficos. Nació en Medina del Campo en 1496. Desde muy joven se decidió por la carrera militar y en 1514 pasó a las Indias como soldado de Pedro Arias Dávila y luego radicó en Cuba. Participó en las tres grandes expediciones a México que partieron desde esa isla: la descubridora de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, la exploradora de Juan de Grijalva en 1518 y la conquistadora de Hernán Cortés en 1519. Vivió multitud de acontecimientos de la conquista. Qué fabuloso, ¿verdad? Y fue encomendadero de Chamula y Micapa, en la provincia de Chiapas, así como también de Teapa, en Tabasco. ¿Quiénes fueron sus padres? Sus padres fueron Francisco Díaz del Castillo y su madre María Díaz Rejón. A él se le atribuye la autoría de esto que se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Su obra más notable y sin duda alguna muy interesante. ¿En qué época fue escrita? Bueno, pues esta fue escrita en la época de la conquista en el siglo XVI. La conquista de México se refiere principalmente al desmantelamiento del Imperio Azteca por tropas del Reino de Castilla, bajo la conducción de ¿quién? De nada más y nada menos que Hernán Cortés, en nombre del rey Carlos I de España y a favor del Imperio Español entre los años 1519 y 1521. Las características de esta obra literaria son las siguientes. Es una obra que está escrita en prosa, pertenece al género narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se sitúa en un lugar y en un tiempo determinado que nosotros podemos descubrir a lo largo de toda la narración. Es una crónica porque nos relata sucesos ordenados cronológicamente. Recordemos qué es esto, qué pasa primero, qué pasa después y qué pasa al final. Usa palabras confusas y con términos militares y nos emplea un lenguaje culto y barroco. También es algo espontáneo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora en nuestro programa? Vamos a realizar una síntesis narrativa de los 6 capítulos, del 1 al 6. Comienzo con el capítulo número 1, que tiene el nombre Comienza la relación de la historia. Bueno, pues he aquí en este nuestro primer capítulo, en donde nuestro autor Bernal nos narra las valientes hazañas que sostuvieron los exploradores. Es importante destacar aquí que él fue uno de los primeros conquistadores de la Nueva España y Cabo de Honduras e Higueras. Esto es algo muy interesante. Inmediatamente se nos habla del cómo por mar abierto descubrieron extensiones grandes de tierra, sí, de las cuales jamás se había tenido señal alguna. También se nos dice cómo de día y de noche sufrieron con múltiples guerreros peleando y sin ser merecedores de alguna ayuda. Nadie los ayudaba. Se habla de que ellos suplicaban a nuestro Dios Todopoderoso para que les brindara la ayuda necesaria para poder salir bien de esas batallas. A partir de eso, dice que se apoderaron de Tenochtitlan, lo que nosotros conocemos como México, y de otras ciudades no descubiertas hasta ese momento, como lo que ahora lleva por nombre Yucatán, misma que fue poblada por descubridores paulatinamente. Todo esto sucedió en un lapso de tiempo determinado. También nos habla de que más adelante encontraron un pueblo llamado Champón, en donde se contabilizaba que ante las peleas de más de la mitad de sus compatriotas y el propio capitán salieron con más de 10 flechazos en sus cuerpos y múltiples heridas. Recordemos que esto nos narra hecho de guerra, heridas, muerte. Nos dice también que regresaron por segunda ocasión y venían desde Cuba, pero que ahora fueron dirigidos por un nuevo capitán que se llamaba Juan de Grijalva. Les recuerdo que lo anterior que les mencioné, pues les platicaba de las grandes hazañas y una de esas fue esta, la de Juan de Grijalva.
También nos dice que otra acción importante, pues es que se compararon con 3 navíos. ¿Qué pasa esto? Bueno, de los cuales 2 estaban en un buen estado, se compraron 2 en buen estado y el otro era para el gobernador. También nos dice que compraron puercos porque en el lugar donde ellos estaban, pues no había vacas ni carneros. También nos dice que después de todo esto se encomendaron mucho a Dios para que los ayudara y a la Virgen Santa María de Nuestra Señora para emprender sus nuevos viajes. En el capítulo segundo nos dice cómo descubrimos la provincia de Yucatán. Ok, aquí nos dice que en el mes de febrero de 1517 salieron de La Habana y doblaron la punta de Santo Antón, llamado en Cuba Tierra de Guanateyeves, donde habitaban indios salvajes, muy salvajes. He aquí en donde se cruzaron con un gran temor debido a que tuvieron 2 largos días con mucha tormenta cayendo sobre ellos. Fueron días muy lluviosos en donde ellos estaban preocupados por su porvenir. Nos dice que al seguir su navegación cumplieron ya 20 días que habían salido del puerto. Observaron tierra y se alegraron rotundamente dando gracias a Dios por este hecho. Pero era una tierra tan perfecta y maravillosa que jamás se había descubierto y ellos le llamaron el Gran Cairo. Nos dice también que una mañana del 4 de marzo vieron venir 10 canoas muy grandes, que se dicen piraguas, con 128 indios naturales de aquella población. Estos venían a remo y vela. Venían con el principal de ellos, que era el cacique. Dijo por medio de señas que regresaran a sus canoas e irse a su tan amado pueblo. Eso era lo que ellos querían, pero advirtió que otro día regresarían con más canoas y refuerzos para saltar a tierra. Si ellos no hacían caso ante esto, pues se iba a ocasionar una gran guerra. ¿Qué pasa después? Dice que cuando llegaron ahí, el cacique comenzó a gritar para que sus indios atacaran a los que ya estaban ahí. Fue ahí en donde comprendieron que todo había sido una trampa. Todo lo que pasó ahí, donde se empezaron a pelear, donde empezaron a hablarse, había sido una trampa y se comenzó a luchar entre ellos. Dice que hubo bajas de los 2 lados, tanto de los españoles como de los indios, y dice que sin embargo, pues Dios les permitió salir avantes de ese problema. En el capítulo tercero dice, ¿cómo seguimos la costa adelante hacia el poniente, descubriendo puntas y bajos y ancones y arrecifes? Bueno, ¿qué pasa aquí? Volvieron a navegar siguiendo la costa adelante hacia el poniente y fueron descubriendo puntas y bajos, arcones y arrecifes, creyendo que era una isla. Ellos pensaron que habían llegado a una isla, como se les decía y juraba el piloto Antón de Alaminos. Él decía, esto es una isla, hemos llegado a una isla. Pero pues dice que de día tenían mucho cuidado navegando y de noche al reparo con guardias forzadas. ¿Por qué? Porque estaban cansados, tenían miedo de que fueran atacados. Dice que al paso de 15 días observaron un pueblo algo grande. Pensaban que había río para poder tomar agua porque ya estaban muy sedientos y hambrientos de tantos días de navegación. Dice que llegaron a ese pueblo un domingo de Lázaro y por esa causa así le llamaron Lázaro, o por lo menos así está estipulado en las cartas de mareas, ya que el nombre propio de indios se dictamina como Campeche. ¿Se fijan cómo todo está teniendo relación hasta el momento? Para salir de ahí acordaron en ir a una barcada que era un navío más chico y en los 3 bateles con sus armas, ya que en aquellas bahías menguaban y crecían paulatinamente mucho en el mar. Dice que por esta razón dejaron los navíos anclados a más de 1 legua de tierra y fueron a desembarcar al pueblo. Nos dice también que al cabo de unos momentos arribaron unos indios que por medio de señas les decían que fueran con ellos. No, ellos extrañados totalmente por esto y algo temerosos optaron por acompañarlos. Los condujeron a unas casas muy grandes para que ellos, ¿por qué? Pues eran ellos, pensaban que eran casas muy importantes, pues tenían a sus ídolos en esos recintos sagrados. También nos dice que después salieron de otra casa. ¿Y qué pasa? Que era su adoratorio de ídolos y el más importante, 10 indios que traían las ropas de mantas de algodón. ¿Qué pasa con esto? Bueno, les daban hasta los pies esas mantas y ellos pensaban, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, estas personas eran sacerdotes de ídolos, que en la Nueva España comúnmente se llamaban papas. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues así los conocían y así los nombraron de aquí en adelante en esa tierra de indios. Entonces aquí es un gran descubrimiento que estamos haciendo, porque ellos no conocían quiénes eran estas personas y ante ellos solamente eran ideologías o eran personas sagradas, pero para los españoles, los que llegaban a esas tierras, ellos ya conocían quiénes eran. Entonces los denominaron los papas. En el capítulo tercero también nos dice que estos papas vieron con desencanto y les ordenaron a los indios que no sacaran de ese lugar, que lo sacaran totalmente, porque si no la guerra podía comenzar. Y dice que fue en ese momento en donde varios indios se acorralaron entre ellos y no permitieron que los demás salieran. Entonces ahí dice que había pasado en Punta de Cotocho y ellos recordaron cuando en aquella vez habían sido pues acribillados por estos indios. Dice que salieron de ahí y se fueron a la costa. Comenzaron a caminar por la playa hasta llegar a un peñón. Caminaron y caminaron hasta que encontraron pozos y maizales. Ellos pensaron que habían llegado a la gloria. ¿Por qué? Porque ya tenían mucha hambre, mucho sueño, sufrían de frío también, pero no se imaginaban lo que les avecinaba posteriormente. En el capítulo cuarto dice, de las guerras que allí nos dieron estando en las estancias y maizales por mí ya dichas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, dice que estaban tomando agua cuando de pronto ven venir muchos escuadrones de indios del pueblo de Potonchán y por medio de señas se mantenía la comunicación. Recuerden que ellos pues todavía no se entendían, pero por las señas era fácil entender e interpretar lo que uno quería decir. Estando velando toda la noche sin poder dormir, oyeron venir un gran escuadrón de indios de las estancias y del pueblo y todos eran de guerra. Desde aquellos sintieron un gran temor. Se dijeron a sí mismos que era momento de pelear y encomendarse a Dios por el resguardo de sus vidas. Dice que los indios los acorralaron por todas partes. Comenzaron a aventar flechas, arcos y cuanta cosa pudieran para hacerles daño. Dice que cuando estaban en la batalla, los indios gritaban al Calauchuni, Calauchuni, que en su lengua quiere decir que arremetiesen al capitán o lo matasen. Al ver esto y con la razón de su capitán herido, decidieron refugiarse en los bateles, provocando así que fuera salvación ante tremenda estampida de los indios muy enojados. En el capítulo quinto encontramos cómo acordamos de no volver a la isla de Cuba y de los grandes trabajos que tuvimos hasta llegar al puerto de La Habana. Muy bien, pues nos dice que después de todo lo que les pasó al volver a Cuba, acordaron volver a Cuba. Ensangrentados, maltratados y sedientos, tenían nuevos problemas para navegar, pues no podían emprender el viaje satisfactoriamente debido a los problemas de su tripulación. Después de estos 3 días, vieron una ensenada, un sitio a la orilla del mar, que parecía Ancón, un puerto abierto que forma la mar en sus costas, y creían hubiese río o estero que tenía agua. Ellos pensaron que había agua. Después de esto saltaron a tierra 15 marineros que no estaban heridos. Recogieron el agua, pero que era tan mala que los que lo que la habían pues tomado, ingerido, se empezaron a enfermar al instante del estómago. Nos dice que en tal lugar pues había muchos grandes lagartos y desde ese entonces pues se les puso el nombre de lagartos. Y así está estipulado en las cartas de marear. Estuvieron los navíos seguros 2 días y 2 noches y luego alzaron anclas y velas para ir a la isla de Cuba. Y el piloto alemino se concertó y aconsejó con los otros 2 pilotos que desde aquel paraje de donde estaban atravesarían a la Florida. Y en 4 días que navegaron vieron la tierra de Florida. Sí fue cierto, sí llegaron hasta ese lugar. En el capítulo sexto encontramos cómo desembarcamos en la bahía de la Florida 20 soldados con el piloto, alaminos a buscar agua, y de la guerra que allí nos dieron los naturales de aquella tierra y de lo que más pasó hasta volver a La Habana. Bueno, ¿qué pasa aquí? Al llegar a Florida, pues optaron porque 20 soldados de los que estaban sanos en busca de alimento y agua para los enfermeros y para el resto de la tripulación. Todos ellos saltaron. ¿Para qué? Para que el piloto Antón de Alemanas reconoció el terreno y dijo que él ya había estado en ese lugar. Él reconoció y dijo que había ido con Juan Ponce de León, que cuando juntos descubrieron aquella costa, contó que en ese lugar habían perdido a muchos aliados,
pues los indios los habían matado en combate. También dijo que gracias a Dios encontraron agua, pudieron lavar los trastes que traían sucios, bañarse e hidratarse, pero no iba a terminar de buena manera, pues un soldado suyo gritaba que ya venían los indios, que era tiempo de partir. Los indios llegaron inmediatamente después de que se les dio este aviso. Se comenzaron a pelear e hirieron al piloto Alaminos. Todo fue lucha y sangre en el agua, pero salieron victoriosos y se dirigieron a La Habana. Al llegar a La Habana, fueron en busca de su gobernador, Diego Velázquez, a quien le informaron que habían descubierto tierras de grandes extensiones. Le platicaron de los papas, o sea, de los sacerdotes que ahí habitaban en ese lugar que habían encontrado. Sus creencias y vestimenta eran tan peculiares. Asimismo, pues le relataron cómo muchos de sus hombres habían muerto en combate en contra de los indios. Pero esto no le hizo gracia al gobernador, quien optó por callar esta información ante el resto del poblado, diciendo así que los soldados habían cogido tierra en busca de nuevos tesoros como el ya encontrado. Él no quiso que pues el honor de los soldados cayera en combate ante los indios, porque para ellos era un desprestigio que los indios sin sus armas, que los indios pues sin tener una educación meramente como la que tenían ellos, pues los hubiesen matado. Muy bien. Ahora pues ya analizamos los 6 capítulos de esta narrativa y el comentario que quiero ofrecerles es el siguiente. Bueno, pues aquí de qué nos habla. Nos dice que el autor en esta crónica pues nos relata anécdotas que pasaron hace mucho tiempo atrás en los tiempos de la conquista de Hernán Cortés. Es importante también destacar aquí que cabe la posibilidad de que este hombre que lo relató sea el primero en haber relatado una novela española dedicada entre sus líneas a la tan flamante y avariciosa conquista. Qué interesante, ¿no? También nos dice que pues nuestro pasado y las diferentes formas de pensar en que se representa a la primera, pues a las primeras crónicas latinoamericanas de esta conquista, pues ha sido un tema central en los estudios latinoamericanos, pues realizados durante las últimas décadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque existe una disyuntiva entre historia, verdad y ficción. Por una parte, pues podemos creer que todo lo que viene escrito en esa crónica es cierto, que esa es nuestra historia y que debemos de contarla en reiteradas ocasiones. Pero también por otro lado, se puede pensar que eso es meramente ficción y que los créditos llevados ante este autor son una simple casualidad. Pues sí, una casualidad del destino, que él fantaseó con todo ello y que pues ahora se nos dictamina como una verdad irrefutable que deberíamos desmentir. Pero pues no obstante y siguiendo la línea de la historia, sabemos que Cristóbal Colón sí vino a tierras desconocidas. Eso lo sabemos, que emprendió viajes y que a partir de su llegada al mundo, pues a estas tierras, pues cambió totalmente. Entonces, deberíamos de pensar en que esto es totalmente cierto. Pues bueno, ante esto, yo considero que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo pues surge como un caso inédito, especialmente porque, pues por la forma en que se narra, las polémicas que constituyen en su trama, la constante referencia a la historia verdadera, que se supone pues él nos cuenta. Debido a estas dimensiones, pues bueno, esta crónica ha sido caracterizada hasta el actual siglo XXI como la más realista y verídica. Qué interesante es esto, porque nos dice pues también que es una historia que te atrapa, te confunde al mismo tiempo y también es una narrativa que te hace imaginar el cómo hubiese sido si nosotros estuviéramos ahí, o sea, que lo hubiésemos vivido en carne propia. Porque, por ejemplo, fue una guerra, fue una conquista, fueron cambios, esas nuevas ideologías. En lo personal, yo considero que sin lugar a dudas me hubiese gustado pues estar en esa época, tal vez presenciarla. Entonces, es así como pues a mí me gusta compartirles lo que yo pienso, lo que yo considero. Espero que en esta edición del programa pues les haya gustado lo que analizamos, lo que trabajamos y los espero en la próxima edición. Cuídense mucho y muchas gracias.